Muy bien, buenos días. Pues comenzamos. Es posible que lleguen dentro de no mucho personas de la otra sesión, del otro panel de comunicaciones que estaban en paralelo en la segunda planta. Pero en fin, serán bienvenidas. Nada, pues es un placer presentar aquí a Enrique Banús, eh, con quien he trabajado y he aprendido muchísimo, francamente. Y nada, brevemente, él es profesor de la Facultad de Humanidades y director del Centro Cultural de la Universidad de Piura. Hay que explicar que la Universidad de Piura está en el norte de Perú, muy cerca de la frontera con Ecuador, pero él ha sido una persona durante esta última década que fundamentalmente no tanto poner en marcha, pero desde luego sí consolidar y desarrollar un centro cultural muy importante de la universidad en Lima, en la ciudad de Lima, que es donde fundamentalmente vive y trabaja. El profesor Banús es doctor en Filosofía y Letras, especialmente en Literatura Comparada por la Universidad de Aquisgrán, en Alemania. Ha sido profesor en la propia Universidad de Aquisgrán y también en Bonn, en Alemania, y luego estuvo en Navarra y en la Internacional de Cataluña, en Barcelona. Ha ejercido además como decano, desde que se fue a Perú, ha ejercido durante 10 años como decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura. En 2003 había sido nombrado titular de la cátedra Jean Monnet a Persona en Cultura Europea y ha sido presidente de la EXA, European Community Studies Association, que reúne a 58 asociaciones de estudios europeos con unos 8.000 miembros. También es doctor honoris causa por la Universidad de Oradea, en Rumanía. Su desarrollo académico y profesional permite ubicarse pienso, en una encrucijada privilegiada sobre el desarrollo de la cultura y también del desarrollo, y es por ello por lo que es un placer invitarlo y escucharte. Enrique. Micro. Muchas gracias por la presentación, por la invitación. Gracias a ustedes por estar escuchando. Gracias al Colegio de Abogados por aceptar también la presencia de alguien cuya relación con el derecho es muy marginal. En una publicación por ahí, un artículo de hace años, es una comparación entre la Constitución española y la Ley Fundamental de Bonn desde una perspectiva lingüística y literaria. Esto, producción académica en derecho, sin mi perspectiva va a ser otra. Y en fin, no sé si recuerdan de sus tiempos colegiales aquellos problemas en matemáticas que tenían dos incógnitas, ¿sí? Este es un ejemplo de Google, ¿no? No es un trauma infantil que me ha quedado que no conseguí resolver, lo de los pantalones y las camisetas. Bueno, aquí tenemos una ponencia con al menos dos incógnitas. Una, ¿qué es cultura? Ya vimos ayer que no es tan fácil lo de la definición. Otro que es desarrollo, tampoco está tan claro. Y si quieren una tercera incógnita, ¿cuál es la relación entre cultura y desarrollo? Así que voy a intentar navegar en ese mar proceloso sin chocar con demasiados espolios. En el tema de la definición de cultura, voy a adoptar la misma postura que dos de los profesores que intervinieron ayer, porque ya lo los 50, dos profesores de Estados Unidos con apellidos sospechosamente alemanes, lo digo porque son los alemanes los que se lanzan a este tipo de empeños académicos, pues publicaron un libro con el subtítulo de A Critical Review of Concepts and Definitions de Cultura, y listaban ya en aquel entonces más de 150 definiciones que habían encontrado por ahí, ¿no? Entonces, lo más sencillo es acudir efectivamente, como ya escuchamos ayer, a la única definición de cultura que presenta la UNESCO en todos sus años de vida, que ya son casi 80, no llega, pero y que, eh, bueno, yo voy a citar mucho documentos internacionales, no porque me parezca que tengan una densidad filosófica extrema, no son textos académicos, sino porque se presupone un alto nivel de aceptación. Son documentos de consenso, muchos gobiernos están de acuerdo en que en su nombre se diga qué cultura es esto, y además esos mismos gobiernos se van a ocupar en jornadas, en publicaciones y sobre todo en el sistema educativo de difundir quizá no la definición, pero sí las visiones que hay detrás de esos textos. Con lo cual, aunque esos textos muchas veces no devienen en realidades legales, jurídicas, pero sí devienen en realidades en la mentalidad colectiva, ¿no?
Esta definición a mí me causa ciertos problemas porque aquí la cultura se atribuye a una sociedad, a un grupo social, y ahí tenemos dos sujetos de cultura, sociedad, grupo social, y no a la persona, cuando también conocemos por la Declaración Universal de Derechos Humanos que la cultura es un derecho de la persona. Y ahí entramos en los conflictos que ayer aparecieron así marginalmente y que a veces se subsumen bajo el término, concepto también muy problemático, por lo menos desde mi perspectiva, de identidad cultural, ¿no? Pero, en fin, al menos cultura tenemos ahí una firme carradera. El concepto de desarrollo irá apareciendo a lo largo de la sesión en cuanto a la relación entre cultura y desarrollo. Así la representa la AECIT en su página web. Y, en fin, como se ve, pues este mural pintado en El Salvador pues permite, como toda obra artística, muchas interpretaciones, ¿no? Con lo cual, pues estamos efectivamente en una ecuación con tres incógnitas, ¿no? Parece que en la relación cultura-desarrollo ha habido determinados planteamientos, o hay determinados planteamientos que se corresponden también más o menos con una línea de tiempo, con una evolución, que no es exacta y que yo aquí voy a presentar más conceptualmente que temporalmente, pero que más o menos sí se puede hablar de una cierta evolución, ¿no? Desde un primer planteamiento en el que se veía un cierto choque entre cultura y desarrollo, o que se veía que la cultura, algunos aspectos de culturas iban a tener que sufrir o ser abandonadas en pro del desarrollo o del progreso, y que se suele en la bibliografía en castellano muchas veces documentar con esta cita que yo he encontrado en varias partes de un documento de Naciones Unidas de 1951, que aparece siempre con dos referencias. El problema es que este documento en puridad no es un documento de Naciones Unidas, sino que es un informe de una reunión de expertos, ¿sí? Donde se van resumiendo las posiciones de los diferentes expertos. Y además, en el texto inglés yo no he conseguido encontrar esa nitidez en la presentación del choque. No sé si es que no sé suficientemente inglés o que aquí hay una cita un tanto espuria. Sí hay en las declaraciones de algunos eh, delegados esa visión de un cierto choque, visión a la que contradicen otros delegados. Pero bueno, parece que sí son unos momentos en los que hay ese debate que se va a plantear también en otros términos entre economía y ecología, por ejemplo, esos dilemas formaron parte, digamos, de ese final de la modernidad y esos inicios ya de la crítica posmoderna a, esa, a ese entusiasmo moderno por el progreso, por el desarrollo, ¿no? Entonces, bien, aquí precisamente esa manifestación por parte de algunas delegaciones de ese supuesto choque. Pero también aparece ya en los años 60 también por parte, en este caso, de la Asamblea General de la UNESCO, la idea, la reivindicación del respeto a la cultura. El respeto a la cultura también en esos debates en torno al desarrollo, en esos debates de posicionamientos internacionales, de respeto a la cultura que llevará a muchos planteamientos en los años 70, 80, 90 de integración, con fórmulas diversas que yo no voy a poder analizar aquí porque no tenemos tiempo, y con matices, pero en la línea de que uno se ha subestimado la relevancia de la cultura en las políticas de desarrollo, pues sí aparece, por ejemplo, en el muy relevante documento, hablaré luego de ello, Nuestra diversidad creativa, 1996, pero también de que se debe ir incluyendo la dimensión cultural del desarrollo, de que el desarrollo se debe ir viendo en una perspectiva cultural más amplia. Voy citando de conferencias internacionales, eh, porque he dicho que me iba a mantener en ese campo bibliográfico, o también solo la integración de factores culturales en las estrategias de desarrollo asegurarán un desarrollo equilibrado, ¿no? Algunas de estas conferencias internacionales las presentaré más en detalle. Han aparecido ya aquí dos de las cuatro
grandes cumbres internacionales de políticas culturales organizadas por la UNESCO, en 1970, México 1982, y en un texto ya mencionado, el 1996, ahí se hace una crítica clara a que no se ha planteado explícitamente la dimensión cultural en el desarrollo. Este texto, Nuestra diversidad creativa, es de la Comisión Mundial sobre Cultura y Desarrollo, creado para realizar este informe al final del Decenio Mundial de Desarrollo Cultural y a las puertas de la Cumbre de Estocolmo, que es la única cumbre que ha tenido una especificación, políticas culturales para el desarrollo. Y aquí, en este documento de cierre y de apertura, se dice que se debe incorporar elementos culturales a las estrategias de desarrollo. Esto, repito, aparece en las puertas de una conferencia dedicada explícitamente a las políticas culturales de desarrollo, la cumbre en la que en el documento final se dice que toda política de desarrollo debe ser profundamente sensible a la cultura misma. Es decir, que no se trata de tener una política de desarrollo por un lado, políticas culturales por otro, sino que toda política de desarrollo, estamos en unos años en que se habla mucho de la transversalidad de la cultura, se habla mucho de la omnipresencia de la cultura. Esto luego tiene unas dificultades prácticas que tampoco vamos a explicar aquí, pero y se habla de que las políticas culturales deben estar integradas en las estrategias de desarrollo. Pero puedo seguir, no voy a ir comentando todas las citas, pero simplemente están ahí para que vean que lo que digo pues no son sueños de una noche de verano o de invierno, sino que están en los documentos internacionales y en la versión escrita, pues ya aparecerán con todas las referencias para que puedan ustedes también citarlas, ¿no? En los años 80 y sobre todo los 90 aparece un tema más, que es el tema de la cultura como instrumento de desarrollo. La cultura como instrumento de desarrollo, este es un tema actualmente absolutamente de moda. No hay convocatoria de fondos concursables donde no se nos pregunte cuáles son los efectos sociales de ese proyecto cultural que usted plantea, ¿no? Y la justificación de no lo he medido, pero un 99% de los proyectos culturales son justificaciones sociales. Yo asocio esto con una evolución muy relevante en las políticas culturales en los años 90, ya empezando con los 80, que es la descentralización cultural. La descentralización cultural añade al interlocutor tradicional de la actividad cultural, de las prácticas culturales, y recojo aquí el muy interesante comentario ayer de nuestro colega artista, de que la cultura es más bien procesos que proyectos. Hemos entrado en una dinámica de proyectos, ¿no? Y esto tiene unas consecuencias muy interesantes y no siempre positivas. En fin, en todo proyecto de desarrollo se nos pregunta por los efectos sociales. La descentralización añade al interlocutor tradicional muchos otros interlocutores, que son los municipios y las regiones, ¿no? Interlocutores no específicos. El Ministerio de Cultura se entiende que es un interlocutor más o menos específico, a veces unido con la educación, con la comunicación, con algún otro aspecto. El alcalde, el gobernador regional o presidente de comunidad autónoma, como se llame, es un personaje de responsabilidad universal, que puede tener más o menos estructurado la organización para que haya unos expertos en cultura. En los gobiernos regionales a veces lo hay, en algunos países, en el Perú no. En el Perú, por ley, hay una gerencia de desarrollo social donde se incluyen hasta 14 materias, ¿no? Y las municipalidades tienen la capacidad de organizarse como quieran y muy pocas tienen una gerencia de cultura. Casi siempre tienen una subgerencia dentro de una gerencia de educación, cultura, asuntos sociales, juventud, fiestas y no sé cuántas cosas más. Son interlocutores no específicos a los que hay que convencer para que inviertan en cultura.
aquí hay un cambio semántico muy interesante, que es en cultura no se gasta, se invierte. En cultura no se gasta, se invierte. Y este, este, una inversión tiene que tener un retorno, ¿no? Y ahí aparece como primera gran innovación el cálculo cuánto aporta la cultura al desarrollo económico. Esta fue la primera publicación en España con la que yo me encontré, donde profesores de la Universidad Autónoma pues calculan cuál es la aportación de la industria de la cultura y el ocio al Producto Interno Bruto. Esto luego se ha hecho para todos los países, ahora hay muchísimas publicaciones, tiene unas problemáticas, les presento aquí alguna, tiene unas problemáticas metodológicas muy complejas y no se las voy a explicar porque, en fin, eso ya no es una ecuación con dos incógnitas, sino es una incógnita con muchas ecuaciones, ¿no? Entonces, esta es la primera fase, es decir, aquí hay un retorno económico. Aquí les presento un estudio reciente sobre el Perú, hecho por Santiago Alfaro, un conocido sociólogo muy vinculado a temas culturales, y de esto yo tengo listas y tablas de los diferentes países con resultados no siempre concordes, porque, repito, la metodología no es única, ¿no? Eh, y pues encontrarán aquí del Arts Council en Inglaterra pues una colección de ejemplos interesantísimos que pueden consultar online hasta aburrirse. Eh, Aparece también la idea de que la cultura puede contribuir a la regeneración de una ciudad que pasa de ciudad industrial a ciudad postindustrial. Ejemplo clásico, Glasgow, es ciudad industrial en declive, tiene que ir abandonando una industria obsoleta y situada en el centro de la ciudad y se reconvierte a través de proyectos culturales. Otro caso clásico, mucho más conocido en estas latitudes, es el Guggenheim en Bilbao, ¿no? Ciudad que tiene que cerrar sus astilleros, tiene que cerrar sus altos hornos y que entonces se reinventa como ciudad turística y cultural, ¿no? Tenemos también el retorno a través de la recuperación de zonas rurales que se van abandonando. Escocia ha tenido un proyecto durante años, una primera fase 2007-2013 y otra segunda ampliada otros 7 años más, de recuperar espacios rurales y se van abandonando con todos los problemas de aglomeración desordenada en las ciudades y que se recuperan a través de un turismo natural y turismo cultural cuya suma es el turismo paisajístico, ¿no? Todo esto aquí tiene una serie de proyectos culturales financiados por esa segunda fase de la Escocia rural, ¿no? Eh, Todo esto son aportes, ejemplos de ese retorno económico, social, poblacional de la cultura como instrumento de desarrollo. Y aparece enseguida también la idea de que es un retorno no solo económico, sino también social. Y aparecen términos claves como inclusión, cohesión, integración, etcétera, etcétera. Yo les pongo aquí tres ejemplos muy conocidos, pero también un texto de la UNESCO en la página web que dice cómo efectivamente pues, la cultura constituye un instrumento de cohesión social. Esto no lo discute nadie. Aquí siempre, y ayer hubo un comentario al respecto, y creo que es importante, de Jesús Prieto, sobre esa visión buenista de cultura, ¿no? Eh, Hay que tener cuidado porque la cultura tiene muchos efectos positivos, pero la cultura es la manifestación del ser humano y el ser humano no solo causa efectos positivos. Pero en fin, aquí estamos en una visión también de cierta medida publicitaria. Recuerden que se está intentando convencer a los poderes públicos que inviertan en cultura, ¿no? Y ahí no les vamos a decir que la cultura también tiene sus manifestaciones no solo menos positivas, sino negativas. Y aquí entonces estos ejemplos pues son Sinfonía por el Perú. Es una iniciativa de Juan Diego Flores que ya tiene 20 años, de orquestas infantiles, orquestas y coros infantiles y juveniles en zonas de alto riesgo o desestructuradas, y
han tenido la gran habilidad de por 2 veces hacer unas mediciones de impacto con unos indicadores. Ese es uno de los temas clave cuando se habla del retorno, ¿no? Es decir, bueno, puede usted medirlo, me lo cuenta o me lo mide, ¿no? Entonces, ellos han hecho 2 veces con una empresa especializada una medición con un grupo de niños que está en Sinfonía por el Perú y un grupo de, de comprobación, un grupo de control, y efectivamente pues han llegado a unos resultados muy interesantes en cuanto a la mejora de las condiciones sociales, familiares, educativas de los niños que están en Sinfonía por el Perú, ¿no? O sea que tenemos también ejemplos medidos, se hace muy raras veces porque también supone una inversión económica importante, no tienen que ser profesionales, y las empresas profesionales pues facturan, ¿no? O tenemos el ejemplo absolutamente típico y mítico de la Comuna 13 en Medellín, zona de balaceras entre dos bandas rivales a las que luego se sumaron los paramilitares, y que por la idea de un alcalde que empezó poniendo unas escaleras, las míticas escaleras mecánicas, 6 tramos de escaleras, yo estoy allí hace un mes, escaleras mecánicas pagadas por la cooperación alemana, por cierto, y que se ha convertido en un centro de turismo cultural, artístico, con sus murales, con su gastronomía o también con sus extraordinarios grupos de rap. O tenemos iniciativa como en Sudáfrica, en un suburbio, de una acción teatral con ópera inglesa barroca y con unos fines claramente sociales, de integración, etcétera, etcétera. Podríamos seguir así hasta el almuerzo, porque esto se ha convertido ya en algo consolidado, reproducido, imitado, innovado, cultura como instrumento de desarrollo, ¿no? Aparecen también voces críticas. Y en los años 90, sobre todo, y en el documento que yo considero más interesante sobre los objetivos de desarrollo del milenio, va a ser mi única referencia a estos temas, este documento de la Agenda 21 de Cultura, junto con otras organizaciones culturales, pues se dice que los centros culturales muy a menudo se integran como instrumentos en lugar de como pilares fundamentales de la estrategia. Y ya en la conferencia de Estocolmo, mejor dicho, no en la conferencia, en el texto Nuestra diversidad creativa, la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, presidida por Javier Pérez de Cuéllar, dice esta frase, a mi juicio, rotunda y tumbativa: la cultura no es un instrumento del progreso material, es el fin y el objetivo del desarrollo. Habría que añadir, la cultura no es solo un instrumento del progreso material, sino que es el fin y el objetivo del desarrollo. Eh, Esto creo que es un tema interesante y del que hemos reflexionado poco. Yo voy a hacer algunas llamadas de atención hacia temas un poco olvidados, ¿no? En lugar de volver a decir lo que ya se dice de muchas y de muy buenas maneras, pues esto no es ninguna crítica, pero más bien voy a llamar la atención sobre temas en los que quizá podríamos insistir más, ¿no? Este texto, que es un texto bastante olvidado, incluso difícil de encontrar, pues creo que es un texto relevante, ¿no? El papel de la cultura no se reduce a ser un medio para alcanzar fines, sino que constituye la base social de los fines mismos, ¿no? Entraré un poco más a fondo en este tema, que me parece que es por donde deberían ir las reflexiones. La cultura como base de los fines mismos, la cultura como base, fundamento del desarrollo. En ese entorno reaparece en la conferencia de Estocolmo otro término clave, que es el desarrollo cultural. Desarrollo cultural que yo siempre había asociado por las publicaciones, etcétera, etcétera, con la conferencia de Estocolmo. Estamos hablando de 1998. Y sin embargo, que ya está el documento de la conferencia de Venecia, 1970. La conferencia de Venecia, cuando uno lee la literatura habitual, se asocia con el impulso a las políticas culturales, a la institucionalización de las políticas culturales, y a que los poderes públicos dediquen una parte del presupuesto a cultura. Pero no dice cultura, dice al desarrollo cultural.
interesantísimo, y así como la línea de crecimiento, de aumento de los ministerios de cultura, de la institucionalización de la cultura, del presupuesto para cultura, va a crecer en los años siguientes, y de hecho en 1982 en México hay muchos más ministerios de cultura representados que en Venecia en 1970, eh, el concepto de desarrollo cultural se va a olvidar hasta muchos años después, ¿no? La conferencia de Venecia eh, lo tematiza, no es que solo lo mencione, lo tematiza e incluso eh, eh, da un apunte que creo que es muy importante y que vendrá un poco después, un apunte con una crítica, ¿no? Ya entraremos en 1988, efectivamente, en el Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural, que termina con una agenda de cultura y desarrollo, agenda, a mi entender, pacata y que no profundiza realmente en qué es desarrollo cultural. Este es un gran problema. No existen estudios, definiciones, qué es realmente desarrollo cultural. Y en muchas publicaciones que figuran bajo la etiqueta de desarrollo cultural, lo que nos encontramos es la cultura como instrumento de desarrollo social, de desarrollo económico, desarrollos importantísimos, pero ¿qué es desarrollo cultural? ¿No? Y hay otro problema que ya la Conferencia de Venecia decía y que no se ha hecho hasta muchos años después, que son los indicadores. Si quiero hablar de desarrollo, tengo que tener unos indicadores. Desarrollo es movimiento de algo hacia algo. ¿Cómo sé yo que me estoy moviendo hacia eso y no hacia ninguna parte o hacia atrás? Existen indicadores de desarrollo cultural, no voy a incidir mucho en el tema. La UNESCO tiene unos indicadores de desarrollo cultural, efectivamente, que son una especie de cajón desastre con unos problemas metodológicos y de selección tremendos y que además desde hace años de años están en revisión. Cuando uno intenta profundizar en la descripción de cada uno de los indicadores, se encuentra que están en revisión. Fue la primera vez que critiqué los indicadores de desarrollo cultural de la UNESCO, fue en un curso de doctorado en el 2017 o 2018. Y allí en el turno de preguntas un señor levantó la mano y cuando se le dio la palabra dijo, bueno, yo trabajo en la UNESCO. Y entonces yo dije, oh cielos, tierra, trágame, ¿no? Y claro, hizo una cierta defensa de la UNESCO, pero luego reconoció que estaban en revisión. Y esto era 2017-2018. Siguen en revisión. Y sin embargo se aplican. Los países que quieren medir su desarrollo cultural lo hacen con los indicadores de la UNESCO, que están en revisión. Aquí hay un tema muy serio, muy serio. Si quieren ejemplos, luego les pongo alguno, ¿no? Pero eh, luego hay otro punto que es un comentario levemente polémico, pero en fin, creo que tampoco viene mal a estas horas de la mañana un poquito de polémica, ¿no? Es que el Comité Económico Social de la UNESCO reconoce en su página web que la cultura aporta ahora al desarrollo sostenible, ¿no? Bueno, desarrollo sostenible, según el informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, el famoso informe Brundtland de 1987, es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Extraordinaria definición. Este desarrollo tiene una definición. El desarrollo cultural no la tiene. Y el profesor Alberto Requena, que ayer por lo menos estaba escuchando, no sé si hoy también está escuchando desde Piura, ha sustentado hace poco su tesis de maestría, está preparando ahora la publicación del libro sobre el Decenio Mundial de Desarrollo Cultural, y él así, un poco escondidito, lo que dice es que el glamour del desarrollo sostenible ha hecho que nos olvidemos de seguir reflexionando sobre el desarrollo cultural. No sé si tiene razón o no, fuera por este motivo o no, es una pena que no hayamos profundizado en el tema del desarrollo cultural y que lo utilicemos muchas veces como etiqueta, repito, para asuntos que en puridad no están hablando del desarrollo cultural. Y regreso con otra llamada de atención sobre esta idea de la cultura como base de desarrollo, ¿no?
Hay muchos enfoques del desarrollo. Aquí pongo algunos de los clásicos, muchos clásicos con diferentes enfoques, y también existe un enfoque cultural del desarrollo. Yo no soy un teórico del desarrollo y ni siquiera me he leído todos estos autores, pero sí puedo decir que estoy muy de acuerdo con Amartya Sen, un clásico en la evolución del concepto de desarrollo, que dice en un escrito pequeñito, muy interesante, en el que luego se complica un poco con determinados aspectos que creo que ya no aportan tanto, pero esta idea de que la cultura debe ser considerada la misma base social del desarrollo. Yo no voy a presentar aquí algo elaborado, pero sí algunos factores culturales, es decir, de mentalidad, de visión, recuerden la definición de la UNESCO, que favorecen, dificultan o impiden el desarrollo según existan o no. Es una pequeñísima teoría, pero un factor, la confianza. Sin confianza no hay desarrollo. Y hay sociedades en las que culturalmente la desconfianza está muy arraigada. El Perú es una de ellas. Aquí esto es una prensa económica que no suelo leer, pero esto me lo encontré por ahí. Y ¿no? Hace unos años la desconfianza, el mayor obstáculo al desarrollo de inversiones del Perú. Y esto de que la confianza es importante para el desarrollo, pues no lo digo yo, sino que lo decía ya Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII. No exactamente con la palabra desarrollo, pero bueno, por lo menos con convivencia, ¿no? Entonces, y no me creen a mí, pues Santo Tomás de Aquino tiene bastante más autoridad que yo, ¿no? En confianza no hay desarrollo y es un factor cultural de generación de confianza. En la desconfianza hay experiencias prácticas, todo el mundo tiene experiencias prácticas de que la desconfianza fue adecuada o hubiera sido adecuada, pero también tiene experiencias prácticas de que la confianza ha sido adecuada o hubiera sido adecuada. ¿Mm? Y la selección tendencial hacia uno o el otro, eso es cultural. ¿No? Detrás de la desconfianza muchas veces hay una idea de cuáles son las motivaciones reales del ser humano, ¿no? En el entorno peruano, donde la desconfianza está bastante amplia, bastante presente, yo encuentro dos visiones, dos antropologías de fondo. Uno, la idea de que por la plata baila el mono, es decir, todas son motivaciones económicas. Esto viene de los organilleros, efectivamente, que tenían un monito que bailaba cuando sonaba la plata. Y lo otro es que lo que mueve a las personas es el poder. Esto no es sino una traslación de ideas de Nietzsche a través de Foucault, uno de los padres de la posmodernidad, donde ahí tienen pues una frase que lo dice claramente. Y si lo quieren en versión cinematográfica, pues lo tienen en Matrix, ¿no? Todo se juega con el tema del poder. Bueno, eso es cultural, esa visión. Que las cuestiones económicas y el poder mueven a las personas, no cabe en duda, pero que son las únicas motivaciones o las dominantes, esa es una decisión cultural, no basada en la experiencia, porque nadie va contando cuántas veces se ha encontrado con personas, se mueven por qué, ¿no? Entonces, segundo lugar, otro factor cultural, llámenlo fe, llámenlo esperanza, llámenlo como quieran, pero si convicción de que el desarrollo es posible, el desarrollo es imposible. Si yo digo, no, esto nunca va a cambiar, ¿no? O sea, si parto del derrotismo, aquí mal aplicado, porque es un término en realidad que tiene que ver con la guerra y la cosa militar, si parto de la base de que nunca nada puede cambiar, ¿no? E incluso si parto de la base, me eduqué en un colegio alemán desde los 4 años, eso deja huella. Me fui luego a Alemania a estudiar, ¿no? Otra cosa me dejó una obsesión por la puntualidad. Luego regresé a España después de 18 años y me encontré que no todo el mundo era siempre puntual. Y luego me fui a Perú y me encontré con que algunas veces algunos son puntuales, ¿no? Entonces yo insistía en la puntualidad a la hora de empezar las clases y de terminar las clases. Eso nos cuesta mucho a los profesores y a mí me va a costar probablemente también. Y me decían, cuando intentaba cambiarlo, me decían, profe, eso es cultural. Y la convicción es que lo cultural no cambia, cuando es todo lo contrario. Lo cultural es lo que cambia. Lo que no cambia es lo biológico, pero no hay un gen de la puntualidad, ¿no? Entonces, cuando la convicción es esto no puede cambiar porque es cultural, no cambia.
Y esa convicción es cultural, ¿no? La Conferencia de México lo dice. De la cultura depende la posibilidad de que surja la voluntad colectiva de desarrollo, ¿no? Pero también un elemento más, la identificación, el sentido de pertenencia. No utilizo el término identidad, ¿eh? El término identidad, repito, me parece muy problemático porque crea dinámicas de inclusión y de exclusión, de definición. Esto es lo nuestro y esto no es lo nuestro. ¿Quién define y con qué argumento? ¿No? Pero eh, si no hay una identificación, ¿cómo voy a contribuir a algo con lo que no me identifico, que no es mío? Incluso encontré una publicación del Banco Mundial y dije, mira, se abren aspectos culturales, ¿no? La identificación como elemento central para el desarrollo. Luego leí el artículo y están hablando del DNI. Y me dio mucha pena, porque volví a mi imagen anterior del Banco Mundial. Y también me parece que otro elemento cultural para el desarrollo es la visión a medio y largo plazo. El cortoplacismo no produce desarrollo porque los cambios culturales son cambios a medio y largo plazo. El cambio político, el cambio económico, el cambio social pueden ser a corto plazo, ¿no? Pero no el cambio cultural. En esa línea va mi idea de qué cultura para qué desarrollo. Esa cultura que vaya creando bases para un desarrollo no solo sostenible, sino sostenido, ¿no? Y permítanme otra llamada de atención. Es evidente, y está en la página web de la UNESCO, que desarrollo no es sinónimo de crecimiento económico. Y los problemas del crecimiento, del desarrollo entendido solo como crecimiento económico los conocemos, ¿no? Pero también encontramos en los documentos internacionales algunas pistas interesantes que van más allá. En la conferencia de Yakarta, por ejemplo, se habla de la edificación de una sociedad verdaderamente humana. En México se habla de un desarrollo cuyo centro sería el ser humano. En Yakarta se habla de un desarrollo intrínsecamente unido a la libertad. Y esto evoca también nuevamente el concepto de Amartya Sen, donde desarrollo es la capacidad de desarrollar las capacidades. Y la pobreza, dice Amartya Sen, el elemento más terrible de la pobreza es que no deja que se desarrollen capacidades, ¿no? Que se despliega la libertad. Y vuelvo a citar ese escrito pequeño, ¿no? Pero es que en México, 1982, habla de que el desarrollo es la satisfacción de las aspiraciones espirituales y culturales del hombre. Nos hemos acostumbrado a hablar de cultura y desarrollo social. Hay toda una dimensión de cultura y desarrollo de la persona que está también en los documentos, marginalmente si se quiere, pero nuestra diversidad creativa habla de algo increíblemente interesante: desarrollo como realización de la existencia humana en todas sus formas y toda su plenitud. Y el término plenitud ya nos dice que el término todas sus formas no es absoluto, porque hay formas que no llevan a la plenitud. Y por lo tanto, hay que combinar esos dos factores, ¿no? Aquella cultura contribuye a la plenitud, es aquella cultura que contribuye al desarrollo. Ayer ya se mencionó, y esto es una anotación marginal en una línea que sigo ahorita mismo, esa de Bután de la felicidad nacional bruta, ¿no? No he encontrado muchos documentos al respecto, pero sería interesante, ¿no? Una política de desarrollo cuyo objetivo fuera la felicidad, ¿no? O hay una publicación de hace unos años de la satisfacción con la vida como objetivo del desarrollo, ¿no? Entramos, por lo tanto, en ese capítulo cultura y desarrollo de la persona. Quizá es una idea propuesta ingenua, es decir, yo creo que una sociedad de personas plenas, felices, será una sociedad desarrollada. Digo yo, puede ser ingenuidad, sí, puede ser ingenuidad. Y ahí entro en otra pregunta que es, ya la cultura, el arte, ¿cómo puede aportar esa plenitud? Tenemos muchos ejemplos de cómo aporta el arte, la música,
la literatura, la poesía, el teatro, cuando uno lo hace, cuando uno se activa, ¿no? Aquí hay nada, citas, 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 está muy estudiado por aquí, por allá, qué efectos tienen los niños, qué efectos tiene en los mayores, qué efectos tiene, etcétera, etcétera. Cuando hacemos teatro, y un último ejemplo de la tesis de bachiller de alguien que está ahora terminando su tesis de maestría, que yo soy su asesor, pues él estudió en la enseñanza de la marinera norteña. La marinera es una danza del norte del Perú para el área motora de la psicomotricidad. O sea, ¿qué efectos tiene para la psicomotricidad, para cuántas cualidades del ser humano? La actividad cultural. También tenemos muchísimos estudios de qué significa la actividad cultural en situaciones específicas, ¿no? Para los migrantes, para reclusos, para personas con ciertas capacidades intelectuales diversas. Esta es una iniciativa teatral en Berlín para personas con problemas psíquicos. Pero otra llamada de atención: ¿qué pasa con las personas que no se activan culturalmente? Que simplemente, como se suele decir, consumen cultura. ¿Cuál es el aporte de la cultura? Consumir. Yo tengo una alergia total a eso del consumo de la cultura, pero bueno, lo estoy utilizando. O sea, cuando simplemente voy a un museo, escucho música, veo una película, no, es que claro, eh, esto fue aquella primera fase de las políticas culturales con André Malraux en 1959, ¿no? Hay que hacer accesible la cultura, ¿no? Que la gente vaya y mire. Esto ya cambió cuando viene la Revolución Jacqueline en 1981 y dice, no, no, la participación, eso es lo interesante. Lo otro que son rezagos burgueses. Bueno, muy bien, pero miremos la realidad, pues muchas personas no tenemos cualidades ni pintoras, ni danzantes, ni cantantes, y si nos ponemos a hacerlo, pues a lo mejor nos aporta algo, pero a los vecinos seguro que les aporta algo, y quizá no solo positivo. La mayoría de la participación cultural es asistencia, es disfrute. Ah, no, eso, ¿qué significa esa asistencia? Esto no va contra el otro, ni mucho menos, ¿no? Estoy hablando de los descuidados, los olvidados, ¿no? De lo que no prestamos atención. ¿Qué significa eso para el desarrollo de la persona? ¿Qué significa la percepción del patrimonio arquitectónico, por ejemplo, para el desarrollo de la persona? Yo le pregunté a un colega mío, mucho más joven, en la geografía en Navarra, al doctor Juan José Pons, le dije, oye, se dedica a la geografía de la percepción, cómo percibe la persona el, el paisaje urbano, el paisaje, lo que sea, ¿no? Y le dije, oye, Juan José ha estudiado algo de qué efecto tiene sobre la persona un paisaje urbano cuidado, un patrimonio arquitectónico. Me dice, no, no conozco nada, pero sí hay muchas publicaciones de qué significa la existencia de parques y jardines a la persona. Y me pasó ahí una bibliografía y yo dije, qué bueno si también pudiéramos tener esa bibliografía para el patrimonio urbano. ¿Qué significa caminar por una ciudad que está cuidada? Yo tengo la percepción que eso contribuye al desarrollo de la persona. Es distinto crecer viendo esto, Bilbao años 80, o viendo esto, la misma zona de Bilbao actualmente, Ostguggenheim, ¿no? El casco viejo, las llamadas 7 calles de Bilbao. Es distinto crecer viendo esto, Plaza de Francia en Lima hace unos años, o viendo esto, mismo edificio, Plaza de Francia hoy en Lima, ¿no? Y que todo esto contribuye al desarrollo de la persona y por lo tanto al desarrollo social. Esta es una dimensión que estamos descuidando, ¿sí? Y sin dejar de descuidar las otras, sería bueno que nos diéramos cuenta que también eso es algo que aporta al desarrollo. Cuando hay capacidad de reconocer el patrimonio. Y les pongo un último ejemplo. Esto es un edificio que hay a la salida
del campus en Lima de la Universidad de Piura, y frente, un poquito a la derecha. Es un edificio de uno de los grandes arquitectos de la Lima moderna, arquitectura moderna en Lima. O sea, el influjo del Bauhaus, etcétera, etcétera, Enrique Seoane. Bueno, los alumnos de la universidad lo ven continuamente porque salen por allí, salen por esa puerta, ¿no? Por lo menos todos los que salen caminando. He hecho varias encuestas en clase de quién ha visto este edificio. No lo han visto, la inmensa mayoría no lo ha visto. Y si les preguntas qué hay cuando sales a la derecha, te dicen una sanguchería. Es un sitio donde venden sándwiches, o sea, bocadillos, ¿no? Conocida, La Lucha se llama. Muy recomendable. Pero, ¿y en qué edificio está? Ah, no sé. Esa no percepción del patrimonio, ¿qué significa? ¿Qué significa el pasar a percibirlo? El ir por la ciudad percibiendo, ¿no? ¿Qué cultura para qué desarrollo? También eso es, me parece, desarrollo cultural, la capacidad de leer el mundo en que vivimos, ¿no? Y termino con una cita del Papa Juan Pablo II, porque una vez me encargaron, no sé por qué, porque realmente, bueno, fui una vez intérprete en un sínodo de obispos, y ahí estaba Juan Pablo II, y entonces pensaron que yo era experto en Juan Pablo II, no lo soy. Pero me encargaron dar unas sesiones a los profesores sobre la imagen de la Universidad en Juan Pablo II. Entonces me tuve que poner a estudiar como loco y rescato una cita que encontré en aquel entonces, ¿no? Que es: el objetivo de la educación ha de ser siempre hacer al hombre más maduro, hacer de él una persona que lleve a completa y perfecta realización todas sus posibilidades y aptitudes. Me parece que eso es desarrollo cultural, la capacidad de llevar a la completa y perfecta realización todas las posibilidades y aptitudes de cada ser humano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique, y enhorabuena por una ponencia tan buena como esperábamos. Yo al menos. Em, Antes de abrir el turno de preguntas del público, no me resisto a hacer una, ¿no? Has aludido desde distintas perspectivas a una problemática que está en la base de esta, no diré de esta disciplina, pero al menos de todo este campo de reflexión sobre los derechos culturales, ¿no? Que es que, efectivamente, la definición de UNESCO todos la usamos y por eso decimos que es una definición operativa, a la vez que muchas veces decimos que tiene sus limitaciones, porque inevitablemente es un fenómeno tan multiforme que es realmente difícil, si no imposible, de reducir a unas coordenadas conceptuales claras. Pero bueno, yendo al tema de los derechos culturales, o sea, a ver si me aclaro. La pregunta podría ser: ¿podríamos estar en un caso similar al de la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, sobre la cual Maritain y otros muchos decían, no estamos de acuerdo en los fundamentos, pero al parecer nos hemos puesto de acuerdo en los medios o en unos objetivos? Eh, Postura que tiene sus enormes ventajas y también algún que otro inconveniente que creo que conforme van pasando los años se va viendo. ¿Podríamos estar en una situación análoga de que operativamente es evidente que estamos haciendo y diciendo cosas acerca de la cultura o del desarrollo cultural, aunque posiblemente no estemos de acuerdo en las posiciones respectivas de cada uno acerca de cuál sea su fundamento y qué posibilidades o riesgos tiene una posición, tiene esa situación? Bueno, preguntarle a un pobre no abogado ni jurista por derechos es una cuestión audaz. Y responder a la pregunta todavía es más audaz. Em, Vamos a ver. Yo creo que hay que entender qué es la UNESCO y qué son Naciones Unidas. La UNESCO y Naciones Unidas son entes supuestamente estatales, en realidad son intergubernamentales. Esto añade una problemática: en qué medida un gobierno es representante de un Estado. Y en el caso de UNESCO hay un tremendo problema, y es qué relación hay entre Estado y culturas, ¿no? O sea, en qué medida un Estado puede arrogarse la representación de una cultura supuestamente homogénea
o de unas culturas, ¿no? Entonces, estos son documentos de consenso con una visión pro-gubernamental, ¿no? La definición de la UNESCO recuerda mucho una definición que un antropólogo en Estados Unidos, Edward B. Taylor, allá por 1891, una cosa así, pone en el prólogo de un libro que se titula Primitive Cultures, o culturas primitivas, típico antropólogo cultural que se va a unas islas las islas del sur y describe lo que pasa allí en una civilización supuestamente aislada. Son planteamientos estos rusonianos, ¿no? Y el libro ya no tiene mucho interés, pero en el prólogo él da una definición, no la tengo aquí, pero muy parecida de cultura, esa visión amplia de cultura, pero la adscribe al ser humano como miembro de una sociedad. O sea, reconoce una socialización o culturización, pero el sujeto de cultura es el ser humano. No sé en qué medida en la UNESCO leyeron a Taylor, pero es llamativo esa traslación, ¿no? Lógica, porque están hablando los gobiernos, ¿no? Y un gobierno siempre se siente o se postula representante de una nación, de pueblos. El descubrimiento de la diversidad es muy reciente, ¿eh? La diversidad, efectivamente, los dos documentos internacionales de diversidad son de 2001, la Declaración, y 2005, la Convención. Antes no hay documentos que reconozcan la diversidad como riqueza. Esa expresión aparece en la Declaración. La diversidad ha sido un incordio. ¿Y qué han hecho los estados con la diversidad? Reducirla, ¿no? Limitarla. Es decir, eh, los mandas al exilio, es decir, todos los tratados de paz, ¿no? Estoy hablando de la paz de Augsburgo y todas estas cosas que hacen. Pues como eran unas guerras supuestamente de religión, pues cuyos rey ellos religio, ¿no? Este territorio, el príncipe que es católico, territorio católico. Oiga, soy luterano. Pues vete al territorio de al lado que son luteranos, ¿no? No incordies con tu diversidad, ¿no? O sea, y los estados todavía están intentando ver cómo se gestiona la necesaria unidad, porque sin unidad no hay proyecto, con toda la diversidad posible. Entonces, esto es un tema que la definición de cultura es anterior al gran descubrimiento de la diversidad, ¿sí? Y que aparece siempre mencionado y en México aparece mencionado, pero en México también es el- el- la conferencia internacional, si no creadora, sí impulsora del concepto de identidad cultural, ¿no? Identidad cultural es algo monolítico, ¿no? Hay una identidad cultural, ¿no? Además, por tradición romántica, pensamos que es la identidad nacional. ¿Por qué el elemento territorial, geográfico, histórico va a ser más importante que el elemento profesional? No hay una identidad cultural de abogados, de ingenieros, de tipos de letras como yo, de artistas. No hay una identidad cultural vinculada con sexualidad, el género, como lo queramos llamar. No hay una identidad, elementos de la identidad vinculados con la edad. Yo el otro día estaba con mi sobrino y le decía, mira, tu problema es que eres de otra generación. O sea, tú has nacido con el móvil y la tarjeta Visa en la boca, ¿no? O sea, hay muchos elementos de la identidad, pero espontáneamente, espontáneamente porque nos han educado así, cuando nos dicen cultura, ¿cuál es la cultura española? Bueno, ahora pensamos en identidades estatales o subestatales, en fin, ya. Pero siempre tiene que ver con lo mismo, ¿no? Porque supuestamente eso nos lleva a nuestras raíces, ¿no? Cuando hay la identidad tiene muchos, muchos, muchos elementos, ¿no? Y en unos momentos, esto no es muy original mío, esto está muy publicado por ahí, subrayamos más unos que otros, ¿no? Entonces, hay todos unos temas que los documentos internacionales simplifican con un esquema gubernamental, ¿no? Es decir, sí, ahora tenemos más en cuenta la diversidad y somos estados pluriculturales o multiculturales o no sé qué cosas, e intentamos gestionar eso como podemos, ¿no? Unos con más éxito que otros.
pero es un tema donde está muy bien que haya esos documentos, pero desde la academia también hemos de ver la complejidad, ¿no? Y no dejar que nos arrastre algo momentos pragmáticos. Oiga, usted es que tiene que pedir una solicitud y por lo tanto ponga aquí efectos sociales. No, mire usted, pasa si yo en una solicitud de una subvención digo, yo voy a organizar una academia para que los niños disfruten con la música. Ah, pero son niños desfavorecidos. No, cualquiera. El que quiera se inscribe y lo quiero hacer gratis para que no sea discriminatorio. Oiga, pero usted con eso va a conseguir más disciplina. Pues probablemente, pero no me interesa. Yo lo que quiero es que aprendan música. Es, mire usted, eso es un planteamiento, ¿no? Dices, estudiemos eso para poder decir, mire usted, lo bueno que es eso, ¿no? Lo bueno que es eso. Lo bueno que es también que tenga un efecto social, perfecto, ¿no? Pero sin discriminar, ¿no? Es decir, a mí es como si no nos creyéramos, ¿no? De la cultura con criterio, la cultura, porque claro, todos tenemos el ejemplo del comandante nazi de campo de concentración que tocaba el piano, ¿no? Ha habido, claro, creo que ha habido. Y el apreciar la cultura, eh, como dice yo paso todos los días porque en Madrid vivo por allí cerca, al lado de la escuela de música Reina Sofía, o como se llama, ¿no? Ahí pone una cosa que dice, nula ética sin estética, nula estética sin ética, ¿no? El desarrollo humano, el ser humano también es un ser ético, ¿no? Y es un ser social, y es un ser solidario, y es un ser narrativo, y es un ser simbólico, y todas esas dimensiones son culturales, pero también la ética. Entonces, la formación, el desarrollo cultural implica el desarrollo de todas esas capacidades, pero también de esa capacidad estética, artística, simbólica, narrativa, etcétera, etcétera. Es que somos de una riqueza extraordinaria, ¿no? Y a veces nos vamos olvidando de ciertos elementos de la riqueza o denunciándolos como "Mira, eso es burles". Muchas gracias. Preguntas, veo dos de momento, sí, ahí en el fondo y aquí. En primer lugar, agradecerte, Enrique, un montón. Lo he disfrutado, has soltado un montón de ítems para pensar y muy ilustran muchas cosas. Pero entre ellas hay una cosa que para mí siempre me genera una duda enorme y ha hecho un poco de referencia ahora mismo. Y es con la historia de los indicadores, la necesidad de indicadores, ¿no? Es que, claro, necesitamos. Yo, por ejemplo, participo en un proyecto europeo, Transmigrar, que precisamente lo que intentamos es evaluar cursos transformadores para integradores, para la migración, pero yo siempre tengo dudas con respecto a eso, a evaluar, y como tú dices, al final también el hecho artístico es porque condiciona también, o sea, la evaluación en sí mismo condiciona la propia creación, porque entonces ya todo el mundo va a querer hacer una obra transformadora. No, simplemente escucha algo, lo disfruta y ya está, pero nos estamos encontrando una presión sistemática, tanto a nivel institucional, político e incluso a nivel privado, para que de pronto una fundación, alguien quiere dar y quiere evaluar también los resultados, porque también se lo están pidiendo después los otros. Entonces, la evaluación no es aséptica. La evaluación para mí ya no es lo que evalúas, sino lo que generas, que muchas veces son perversiones a través de esa evaluación y de la necesidad de conseguir esos indicadores. No sé, es compartir una preocupación y uno de los ítems que has puesto, por si nos puedes en tu sabiduría dar un poquito de luz a algo así, Enrique. Bueno, yo doy un curso con cierta regularidad que se llama interculturalidad. Y entonces uno de los temas es que existen muchas interculturalidades, ¿no? Y no solo con personas que hablan otro idioma, etcétera. Una interculturalidad es el diálogo con los funcionarios. Es un diálogo intercultural, ¿no? En el diálogo intercultural es muy importante comprender al otro. Hay que comprender al pobre funcionario que de alguna manera tiene que justificar una plata que es de todos, ¿no? Entonces, sí, hace falta
hace falta de alguna manera pues, poder decir, mira, ya sí, yo te comprendo y a ti te doy tus indicadores, pero luego también es muy importante dar un paso atrás y decirle, ya, de acuerdo, ¿no? Pero ahora te voy a explicar. O sea, entiende tú también mi postura, ¿no? De manera que esto lo puedas aplicar teniendo en cuenta la otra perspectiva. Querido funcionario, tú también eres capaz de cambiar, cambio cultural. Sé que tenemos experiencias de que no siempre cambian, pero hay que creer en ello. Es una fe. Es que una fe es la convicción de aquello que no se ve. No, pues yo creo que es cuestión de mucho diálogo, mucho diálogo. Y luego que no se apliquen esos criterios funcionariales quizá necesarios a todo. La universalización de visiones particulares, eso se llama fundamentalismo. ¿Mm? El fundamentalismo proyectual, o sea, todo lo bueno en este mundo son proyectos, ¿no? No, mire usted, no, no, mire usted. En cultura, ayer lo decías, ¿no? Es progreso. Y muchas veces es mucho más programa que proyecto. Es decir, a lo largo del tiempo es como se consiguen los cambios culturales, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es conseguir que se entienda un poco más esto y que no lo apliquen quienes no tienen por qué aplicarlo, ¿no? No tienen por qué aplicarlo. En un ámbito dices, es que necesito hacerlo así. Muy bien, entiendo tu lógica, iré consiguiendo que lo hagas, comprendiendo más mi perspectiva, pero en otros campos no es necesario. Eh, y luego hay que desarrollar indicadores también. Es muy difícil. Yo hice una propuesta, estuve metido un tiempito en un grupo preparatorio, uno de los muchos grupos preparatorios de México 2022, ¿no? Convocados por la Secretaría de Estado de México, ¿no? Y ahí salió el tema de los indicadores y había un gran experto en indicadores, ¿no? Y yo aparecí ahí con una pequeña propuesta de indicadores mucho más así etéreos y claro, fue fulminada absolutamente, ¿no? O sea, un francotirador me disparó, por eso el rayo rojo aquí. Pero creo que también hemos de pensar otros indicadores más difíciles, más etéreos, pero también un poco medibles. Para mí, que dirijo un centro cultural, el mejor indicador es cuando una persona al terminar una actividad me da las gracias y se le nota con satisfacción. No la satisfacción esa fácil de, ay, qué musiquita me has puesto. No, no, no. ¿Eh? Pero he comprendido algo, he vivido algo, ¿no? Eso es un indicador, es la satisfacción del gestor cultural, que siempre llegas ahí corriendo y a última hora y pasan cosas y tienes que improvisar y a la salida te dan las gracias y te las dan sinceramente. Ese es un indicador. Pero hay que luego más convertirlo en instrumentos, ¿no? Hay que trabajar en ello. Hay que trabajar en ello. Bueno, muchas gracias. Lo primero, felicitar por la excelente exposición y también por la excelencia en las citas, no ya por citar a Santo Tomás perfecto, sino todas las citas. Esto se echa mucho de menos en la academia también, sobre todo en los jóvenes académicos. Entonces, gracias también por las citas. Mi intervención no va a ser muy compartida, ¿no? Porque está en la línea de los indicadores, pero desde el punto de vista del funcionario de política pública, que tiene que gestionar el dinero público, ¿no? Entonces yo quería recuperar esa idea que has dicho de desarrollo cultural y desarrollo equilibrado, ¿no? Porque yo en gestión de proyectos a nivel europeo, política pública, reparto de dinero, trabajamos con indicadores y hemos tenido muchos problemas con los indicadores de la UNESCO precisamente porque no se ajustan al campo al que se aplica, ¿no? Y no es lo mismo hacer un determinado proyecto, ¿no? Porque tiene que llevar dinero que no proceso en Perú, que en México, que en Colombia, que en Rumanía. Entonces, al aplicar indicadores que son iguales y no toman en cuenta el contexto, pues hemos tenido muchos problemas. Pero luego, en políticas públicas, y seguro que lo sabes mejor que yo, claro, tenemos que responder a criterios de que no hay sesgo, hay transparencia y rendición de cuentas. Estos son tres parámetros que nosotros necesitamos con los indicadores. Entonces, te quería preguntar si este concepto, que yo creo que es útil, pero que no sabría muy bien cómo concretar, de desarrollo cultural equilibrado, ¿no? Podría traducirse en indicadores para política pública.
porque yo entiendo lo que se está diciendo aquí desde la perspectiva cultural, pero cuando queremos hacer un proyecto y lo pedimos a unos gestores y esos gestores tienen unos asesores, a nosotros los que nos mandan es una tabla de evaluación con el proyecto y tú no conoces la realidad, pero tienes que evaluar porque luego tienes que rendir cuentas y pasar una asesoría y eso hace pues que Mainel pueda hacer sus congresos, que podamos estar aquí, que determinados proyectos muy ilusionantes y muy enriquecedores lleguen, pero me gustaría si me pudieras definir o dar ejemplos que has dicho, si queréis luego os doy ejemplos sobre esta idea de desarrollo cultural equilibrado, tomando en consideración también la variable del lugar en el cual se realiza. Gracias. O sea, está claro que cuando se utiliza dinero público, eh, hay que decirle al público cómo se está utilizando ese dinero. Y claro, cuando dice el ministerio me ha dado una subvención, o sea, el ministerio económicamente no es nadie. A mí cuando dicen eso me indigna, ¿no? O sea, te lo estoy dando yo con mi plata, con los impuestos que pago, que no son pocos, ¿no? Y, y tengo un derecho a que me cuentes y que te digas si eso es lo que yo he votado o no he votado, porque claro, al final pues, lo que cuenta es la voluntad de los votantes, más o menos distorsionada por los partidos políticos, pero o sea, no cuenta la ciudadanía, ¿no? Sino cuentan lo que los partidos políticos han hecho de las mayorías, ¿no? Sumadas más o menos artificialmente. O sea, aquí hay muchos problemas, ¿no? Pero yo creo que sí tenemos que ir trabajando en mejorar los indicadores y que respondan más a la realidad cultural, ¿no? Que a lo mejor hay que tener indicadores distintos para regiones distintas, para proyectos distintos. Tampoco creo que tenga sentido lo que hace la Comisión Europea, yo he sido evaluador, es tener los mismos criterios de transparencia para un proyecto de 3.000 euros y otro de 3 millones de euros, ¿no? Que te asan cuando te van a dar una propinita, ¿no? O sea, todo esto hay que irlo trabajando desde la comprensión del otro. Si lo trabajas solo desde cómo se te ocurre, no llegaremos a ninguna parte. Pero hemos trabajado poco en indicadores de desarrollo cultural, ¿no? Porque lo hemos dejado en manos de expertos que en realidad trabajan siempre con los mismos indicadores de toda la vida, que los van perfeccionando un poco cuando los critican, ¿no? Pero yo creo que para eso primero hay que saber qué es desarrollo cultural. Y no lo sabemos. Yo llevo años dando, tengo algunas cosas, pero la mayoría de publicaciones no hablan de desarrollo cultural, sino de cultura como instrumento de desarrollo. Y eso tiene unos indicadores distintos del desarrollo cultural. Pero habría que crear un grupo de trabajo de desarrollo cultural. Un concepto que ha desaparecido. Desaparecido excepto como etiqueta, ¿no? Y es una pena. Mientras no sepamos qué es desarrollo cultural, no sabremos qué indicadores hay. Porque si desarrollo cultural es todo lo que a UNESCO le parece que es interesante que esté ahí, ¿no? Pero claro, un indicador de la UNESCO es outgoing cultural activities. Es decir, las actividades culturales que haces fuera de tu casa. ¿Qué pasa si yo no salgo de mi casa pero leo un libro al día? Eso no es desarrollo cultural. Si veo cine todos los días en mi laptop, aunque sea pirata, eso no cuenta para el desarrollo cultural. Hay otro criterio que dice Identity Building Cultural Activities. Cielo santo, ¿qué identity? ¿No? O sea, las actividades que no forman identidad no cuentan. Dices, o sea, si yo voy a bailes regionales, eso cuenta, y si yo voy al Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, eso no cuenta para el desarrollo cultural. Y así tantas cosas, ¿no? En discriminación solo aparece la de género, ¿no? Es la única discriminación que no es compatible con el desarrollo cultural. ¿Qué pasa con la discriminación religiosa? Yo puedo tener una persecución a minorías religiosas y un alto desarrollo cultural, porque, o sea, eso no funciona. Es que voy metiendo ahí, ¿no? Toda una serie de cosas que tienen unos juicios, unos criterios que no son la vida real del desarrollo cultural. O sea, ¿qué pasa con las actividades en las cuales
se cuentan historias, ¿no? Hay tradiciones orales espectaculares. Es un desarrollo cultural maravilloso, ¿no? Pero hay que trabajarlo, ¿no? Es desarrollo cultural. Ahí hay, bueno, unos 7 congresos más o menos. eh, y, y a partir de ahí, indicadores, ¿no? Porque si no va a ir entrando, yo creo que también debería entrar esto, pues también. Que al final sale un batiburrillo de cosas, ¿no? Que ya, hay que trabajarlo con mucho diálogo y también con las situaciones reales, ¿no? Muy bien, pues sé que había más preguntas entre el público, pero vamos a tenerlo que dejar. Son ya las 11 y como tenemos que hacer un descanso. Creo que la siguiente ponencia podrá aportar muy bien la perspectiva del funcionario. Sí, y en fin, y es esta realidad que vamos construyendo entre todos. Yo creo que siendo realistas no vamos a empezar a las 11:30, vamos a darnos un poquito más de margen. 11:35, 11:40, por favor, nos volvemos a ver aquí. Muchas gracias.